vida tan hermosa como la mía, bañada por los mares. Y continuando con el desarrollo de su espacio, el matutino GSB, hoy nos acompaña un historiador. Y aquí nosotros le damos la bienvenida a Andrés Fortunato Victoria. Bienvenido a esta cabina, bienvenido a darnos cátedra de lo que está pasando. Excelente. Ahora mismo tenemos un caso que está en la palestra, que es el caso de la, yo digo que de la malla, otro dice de la franja, de la verja, que se está otro construyendo. Otro dicen del muro. Exacto. Sí. Que se está construyendo entre República Dominicana y Haití. Nosotros quisimos traerlo porque queremos saber si con este levantamiento, con esta división, se está violentando alguno de esos tratados que fueron firmados en el 1697 o en el 1777, el de Richelieu o el de Aranjuez, si se están violentando o si existen otro tipo de tratados que deben pedir permiso a República Dominicana para poder trazar, linear, hacer esa separación con la intención de limitar o frenar lo que es la invasión que tenemos de aquí haitianos. Bueno, mira, el último tratado se firmó en el 1929, en el gobierno de Horacio Vázquez. Posteriormente, ya el último definitivo fue el protocolo que se firmó en el año de 1936 durante la tiranía de Trujillo. Los otros que se comenzaron a firmar desde el Tratado de Aranjuez hasta ese último, ninguno prohíbe taxativamente la construcción en el espacio que nos corresponde de un muro o una verja o como se le quiera llamar. Yo pienso que el nacimiento de ese muro, vamos a hablar de muro o de verja, lo ha provocado la realidad histórica que han vivido ambos países. Ya se hace insostenible creer que los simples militares colocados en algunos puntos, el primer punto fue en el 1731, fue el de Dajabón. Pues en ninguno de los puestos que se ponen se puede confiar en los militares. ¿En ninguno de los puestos se puede confiar en los militares? En la frontera. En la frontera. Porque la frontera ha sido un atractivo muy fuerte. O sea, por eso son las 77 puertas que se van a crear con la construcción. Es para dividirse lo que se genere por ahí, lo que pase por ahí. Probablemente con la verja inteligente, vamos a suponer que en cada puesto se pongan cámaras y que hayan drones de manera permanente cubriendo el área geográfica que se está protegiendo, nos podríamos acercar realmente a la posibilidad de que disminuya el trasiego de los vecinos de Haití. Es posible. Nosotros entendemos que eso va a mejorar la llegada ilegal de los vecinos haitianos y de otros países que vienen vía Haití, que utilizan ese espacio, porque ese espacio ha sido muy codiciado para fines comerciales, económicos y de corrupción. Sobre todo corrupción. Claro, cuando se firmó el primer acuerdo comercial con los franceses, entre españoles y franceses, no eran haitianos, españoles y franceses, ese primer acuerdo comercial se genera, entre otras cosas, por la venalidad que tenían los gobernadores. Los gobernadores se llegaron a disputar con los militares que estaban por Santiago los puestos de chequeo para ellos cobrar a su favor impuestos de manera particular. Es decir, lo mismo que hacen ahora, que si usted viene con una cantidad de dinero, puede pasar tanta cantidad de vecinos haitianos. Y así había. Eso es una tradición de unos
300 años aproximadamente. Profesor, con la situación que desde la división de la isla entre Francia y España, hemos observado esa forma de Occidente, de la parte occidental, querer la parte oriental. ¿Cree usted, por la historia, que se puede repetir esos escenarios bélicos que se dieron en el pasado? Mira, si se produjera, forzado por las circunstancias, nos va a favorecer a nosotros, porque somos nosotros los que estamos mejor armados hoy. El ejército... Pero Haití es tierra de nadie, uno no sabe lo que tiene. No se sabe. En términos militares están cuantificados el poder militar de cada país. Hoy en el mundo se sabe. Usted busca en Google o YouTube y va a encontrar lo que usted quiera en términos del poder militar de los países del mundo, desde los más fuertes hasta los más débiles. Entonces Haití, inclusive por su propia economía, Haití tiene un 3% de lo que tenemos nosotros de Producto Interno Bruto. Es un país que no tiene con qué comprar armamento, los armamentos son caros. Aquí hay un poder militar que si se armara una guerra podría tomar en poco tiempo a Haití, por lo menos los puntos estratégicos de Haití. O sea que nosotros como República Dominicana debiésemos trabajar para que Haití siga siendo una entelequia, producto de que si recuperase la economía puede ser una amenaza para nosotros. No, lo que pasa es que la pregunta que me haces sobre que se puede repetir lo que ellos hicieron anteriormente. Porque dice que pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. No, claro, la situación de nosotros, por ejemplo, nosotros mismos, en nombre de la Fundación de Militares Constitucionalistas, estamos dando una serie de conferencias a través de los medios para nosotros educar hasta donde podamos a la población y contagiar a los demás. Por ejemplo, contagiar a que hayan programas como este, que se interesen por la historia. En ese sentido los felicitamos. La realidad es que si hoy se fuera a pelear entre Haití y República Dominicana, que Dios nos libre y que eso no ocurra nunca, la ventaja la tendríamos nosotros hoy. Porque ayer el ejército haitiano era bien fuerte, sin embargo fue vencido por nosotros. Por ejemplo, en la batalla del 19 de marzo de 1844, el ejército haitiano tenía en Azua, posesionó 10.000 soldados y nosotros 3.000, mal armados, sin mucha experiencia de guerra, pero con eso fue que fue a combatir Pedro Santana al general Charles Herrer, que era el presidente de Haití y quien vino personalmente a tomar a Santo Domingo. Nosotros lo vencimos. Don Andrés, ahora estamos próximos al 27 de febrero, donde se conmemora el 178 aniversario de nuestra independencia. ¿Usted nos podría decir brevemente qué ambiente se vivía en la República Dominicana una semana antes? Es decir, el marco que se estaba desarrollando una semana antes de la independencia, qué rol jugó cada uno de los protagonistas de este evento. Mira, el ambiente de tiempos como hoy, de esa última semana, era un tiempo de un activismo conspirativo muy fuerte en contra del régimen haitiano, que ya no era Boyer, sino que era Charles Herrer, que había vencido a Boyer en la revolución que se dio para derrocarlo en marzo de 1843. Era un ambiente donde los principales directivos, porque Duarte no estaba aquí, eran Mella y Sánchez. Sí. Ese grupo, que ya estaba aliado a grupos conservadores, como era Tomás Bobadilla, y como eran los hermanos Santana, Ramón y Pedro Santana, ese grupo estuvo esperando en este tiempo ya la decisión de los hermanos Santana para venir a reforzar el movimiento independentista en su estallido. Y justamente en eso estaban estos días, porque el apresto ya era dar el golpe de independencia.
¿Por qué Duarte, bueno, el 27 de febrero surge el hecho histórico del Trabucazo? ¿Por qué Duarte no estaba en la República Dominicana? Mira, Duarte ¿Y por qué, si no estaba, José Joaquín Puello, Mella, Sánchez, como usted señala, no son tan resaltadas su imagen para un día como el 27 de febrero y la República Dominicana? ¿Por qué no conmemora los días de los nacimientos de los otros como se conmemora el de Duarte? Si Duarte en realidad, por razones X, no estaba en el país el día que sucede la independencia de la República Dominicana. Sí, pero hay que ver el valor histórico de Duarte. Sí, pero para eso ¿Por estamos, ¿Por qué razón Duarte se resalta tanto? Sí. Fue que él hizo lo que no están haciendo los políticos de hoy. ¿Cómo así? Duarte, cuando forma la Trinitaria, lo primero que hace es educarlo. Se plantea darle clase para que tengan conciencia de lo que era el valor de la independencia nacional, para que ellos comenzaran a tener amor propio por su Con nación. la fundación de la Trinitaria. Con la fundación de la Trinitaria, Duarte comenzó a hacer, inclusive, A crear conciencia. A crear conciencia, una conciencia que se elevó tanto que sin él estar aquí se produjo el momento de la independencia. Porque cuando usted está concientizado, por ejemplo, usted educa bien a sus hijos, usted puede salir de parranda con su esposa, o puede volver en una semana y deja a lo más grande atendiendo a lo más chiquito, porque la educación es determinante para poder desarrollar la institucionalidad de los pueblos. Es el caso que nos está ocurriendo ahora. Una queja que tenemos nosotros, y le anunciamos que el viernes vamos para el Palacio, los militares constitucionalistas, vamos a llevarle una comunicación al presidente donde le vamos a presentar un programa que debe dársele al país entero, un programa de educación cívica, ética, patriótica Muy bien. y de conocimiento del manejo del Estado. No, eso no le importa, al gobierno no le importa eso. Pero si usted... El dembow sí, si- los chismes y esa Sí. mojiganga sí, Pero lo que si- ellos están haciendo de boca, la bocina exactamente, pero educarlos, los gobiernos no les interesa tener en su pueblo que sean educados. Pero no porque hay, le crean conciencia. no hay mujeres difíciles cuando hay un hombre persistente. Ah, bueno, ese es el Entonces, detalle, la persistencia. Eso es así, profesor. Entonces, en el caso de nosotros, que tenemos 57 años luchando a favor de una democracia institucionalizada, porque fue el legado que nos dejó el coronel Francisco Alberto Camaño Deñó cuando partía el 22 de enero para Inglaterra. Le preguntaron que si la revolución había valido la pena, y él planteaba que la revolución había aportado el sacrificio y la sangre, y que esperaba que en algún momento eso se revirtiera, se transformara en una democracia constitucional, que es la que nosotros estamos siguiendo. Y es por lo que vamos el viernes para el Palacio, porque entendemos que puede ser sensibilizado el presidente. Que a su juicio, ¿qué entiende usted o quiénes serían los culpables a esta fecha, en estos momentos, de que se esté produciendo una invasión silenciosa en República Dominicana? ¿Qué es lo que los gobiernos han tenido miedo a enfrentar? ¿Qué es lo que se ha tenido que hacer para que cada quien en su país y yo pueda colaborarte dentro de mis posibilidades, porque es más rentable yo colaborarte a ti en tu lado, a que tú vengas aquí a cubrirme el 60% de los hospitales y de la economía ni se diga? ¿Quién es el responsable? ¿Quiénes somos? O sea, ¿cuáles son estas personas? Sabemos que el área política está ahí, pero ¿qué es lo que se ha dejado de hacer? Mira, es bueno que los que están oyendo este programa, y ustedes, y un servidor, nos pongamos de acuerdo en algo. El problema que hay hoy en Haití tiene un inicio, y fue una falla de los españoles, porque esto es viejo. Lo primero que hicieron los españoles, cometieron el error de hacer la devastación de Osoria en el 1605 y dejar la parte oeste de la isla despoblada. Completamente. Y de 110,000 reses que había aproximadamente, en las despoblaciones solamente pudieron traer 8,000. 102,000 se quedaron de aquel lado y se siguieron reproduciendo. Pero cometieron un error posterior a eso, cuando vino la invasión de Peña y Venable en el 1655 y llegaron con 13,000 soldados ingleses y no pudieron tomar a la capital de Santo Domingo por 1000 razones que no podemos contar en este programa. Lo cierto del caso es que ellos se van vencidos y toman a Jamaica. Pero aquí lo que hicieron fue, después del error de dejar el oeste de la isla despoblado,
fue que la Tortuga estaba habitada en ese momento por ingleses y franceses. Lo desalojaron, pero entonces entendieron que tenían que cuidar la parte oriental de la isla. Dejaron sin guarnición, después de vencer a los ingleses y los franceses, a la isla de San Cristóbal y la Tortuga. Y ahí, como eso lo dejaron solo, se volvieron a posesionar los franceses. Y los franceses, en el marco de la idea de los corsarios que tenían los países europeos en contra de las mercancías de España, tanto las mercancías que traían como las mercancías que se exportaba de aquí, eso eran asaltados por corsarios. Entonces los corsarios trabajaron allá en la Tortuga y un grupo de franceses se puso a sembrar tabaco, a los filibusteros y bucaneros a matar reses y exportar los cueros de vaca, a hacer negocio con todos los piratas que habían del lado norte de la isla y fueron poblando al paso la parte oeste. Ese error que termina en las negociaciones para el Tratado de Aranjuez y que posteriormente... Pero en la actualidad, los gobiernos que hemos tenido después de Trujillo, porque creo que el único que ha tenido como un enfrentamiento directo y también tenía su reserva fue Trujillo cuando mandó a matar a los haitianos, pero solamente a aquellos que trabajaban las tierras de los gringos, los que trabajaban en el azúcar, eran los únicos que estaban protegidos. O sea, ¿por qué los gobiernos de República Dominicana han sido tan permisivos y no han puesto un freno a esta migración? Bueno, es que la situación que se da es que no se puede utilizar el método Trujillo de matar a los que traspasen la frontera. Oíste, Rodolfo, que tú es Trujillo. Matar no se puede. Trujillo tuvo inclusive que camuflajear muy bien lo que hizo y terminar convenciendo a los organismos internacionales de que eso fue un problema entre vecinos de la frontera, haitianos y dominicanos, para poder dejar eso así. Pero ese genocidio no le van a permitir a Trujillo, porque ustedes saben que Trujillo mató las tres hermanas Mirabal, le hizo el atentado a Rómulo Betancourt y terminó entonces aislado por organismos internacionales, que fue donde vino la caída realmente de él, se conspiró y lo mataron. Entonces con ese ejemplo no se podía, porque el gobierno de Juan Bosch mantuvo cierta fortaleza en la frontera, pero a Juan Bosch lo tumbaron a los 7 meses, el triunvirato se hizo de la vista gorda. Balaguer llegó y lo que siguió fue contratando braceros, y muchos de esos braceros, la regularización con que había que traerlo y reportarlo no se cumplieron tan fuerte. Llegó el PRD con una debilidad institucional que tampoco pudo hacerle frente. El hambruna de Haití, que no es más que reflejo de una clase oligárquica dominante que hay en Haití, que quiere menos los haitianos que nosotros, ellos, para que lo sepan. Lo que lo quieren menos. Porque viven de su miseria. Lo persiguen porque se alimentan justamente de su miseria. Entonces, el gobierno del PLD fue un gobierno de 20 años que no pudo tampoco aplicar las leyes migratorias al caso de la llegada de los haitianos de manera ilegal. Hoy entendemos que el presidente Luis Abinader está haciendo un esfuerzo con esa ¿Usted se quiere congraciar con el presidente Luis Abinader hoy? ¿No me le ha mandado fuego? Mira, usted se ha querido congraciar. Un historiador. Pero déjeme decirle de brillante. Déjeme decirle lo de Congreso. Porque va para el Palacio. Va para el Palacio. Óyeme, ese señor que está sentado ahí es un militar constitucionalista. Pero di que tú eres uno de Entonces, los que propone esa que persona no se puede congraciar con nadie. Si se había congraciado con alguien, había caído rendido ante los yanquis, no fue así. Vamos.